Hola, ¿qué tal? Yo soy Número de Barrio, un número de cerca de ti. Este video quiero contarte acerca de la pregunta por qué el Opus Dei es tan elitista, por qué tiene solamente los mejores o por qué el Opus Dei busca gente con virtudes para ser parte del Opus Dei. Quédate a verlo después de esto. Si alguien en otra ocasión o en otro video te dijo que solamente la gente con virtudes puede ser parte del Opus Dei, déjame te explico un poquito más. No significa que solamente en el Opus Dei puede haber gente virtuosa. Todos los que estamos dentro del Opus Dei pues no tenemos todas las virtudes, sino que estamos luchando por tener esas virtudes. Yo me imagino a lo mejor en un noviazgo, una niña pues busca a un niño que tenga virtudes, un niño que sea trabajador, un niño que sea decente, un niño que sea obediente, un niño que sea detallista. Creo que lo normal en este mundo es buscar personas que tengan virtudes, y nosotros en el Opus Dei también buscamos gente con virtudes, o sobre todo gente que quiera luchar por tener esas virtudes. En pocas palabras, gente que quiera ser santo, gente que quiera buscar su santidad en medio del mundo. Podemos a lo mejor imaginarnos a Jesucristo, porque Jesucristo no distinguió a nadie. Jesucristo permitió que todas las personas se acercaran a Él, y nosotros dentro del Opus Dei tratamos de imitar a Jesucristo. Si Jesucristo no rechazó a nadie, nosotros muchísimo menos vamos a rechazar a una persona. Lo que sí queremos es que haya gente que esté luchando por adquirir virtudes, gente que esté luchando al final de cuentas para acercarse a Jesucristo. Yo pienso de manera personal que es imposible acercarte a los medios sobrenaturales si tú no tienes los medios humanos. Ahora, para tener los medios humanos es necesario ejercitar virtudes. Ahora, que si el Opus Dei solamente buscara a los mejores, pues creo que la primera persona que no estaría aquí sería yo. Ya les he contado en otros videos cómo era mi vida de infancia, y pues creo que no era la persona más virtuosa del mundo. Es más, me pongo a pensar en mi generación. Éramos 3 numerarios, y de esos 3 numerarios pues solamente quedo yo. Esos 2 primeros eran personas más virtuosas, personas que tenían más amigos, personas más inteligentes, personas que tenían muchísimas mejores calificaciones. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos 2 y yo? Que yo sí continué el llamado a la vocación. Yo decidí cumplir la voluntad de Dios. Decidí poner amor en todas mis actividades día tras día. También decidí a contribuir a la felicidad de los míos, y por tanto a pensar menos en mí mismo y ser menos egoísta. Ahora, me encanta que San José María hablaba acerca de las lañas. Decía que cada uno de nosotros somos imperfectos, pero tenemos unas lañas, esas lañas que nos ayudan a corregirnos. Y a San José María le encantaba ver pues esos jarrones llenos de lañas, porque se notaban que eran imperfectos. Ahora, también nosotros buscamos esa santidad, buscamos tener virtudes, pero no siempre se logra, pero estamos llenos de lañas, y eso le encanta a Dios. Ahora, hay que luchar por no tener lañas, hay que luchar por tener virtudes. Entonces, ahora sí, la gran respuesta: ¿quién puede ser parte del Opus Dei? La respuesta es muy sencilla: todo aquel que tenga vocación puede ser parte del Opus Dei. Solteros y casados, pobres y ricos, enfermos y sanos, hombres y mujeres. Aquellas personas que tienen esa vocación, señal que tienen un ideal grande, señal que quieren llegar a la meta final, que es la santidad. Llegar al cielo siendo santos no es nada sencillo, pero si tú luchas por esa santidad, muchísimas felicidades. Bien, gracias. Aquí no hay clases, todos somos iguales, todos. Me da igual la labor intelectual que la labor material. Muchas veces una persona que trabaja con las manos está más cerca de Dios que una que cree que con su inteligencia llega a comprender las cosas más estupendas de la majestad y de la grandeza de Dios. Ya sé, muchos dirán, es que el Opus Dei no trajo nada nuevo al mundo. Ok, puede ser que sí, pero lo que vino el Opus Dei a este mundo fue recordarnos un mensaje que existía hace 2000 años, y que se trata de enamorarnos de Dios, y sobre todo un camino que nos dice que tenemos que amar a todas las personas. En pocas palabras te diría que simplemente tenemos que ser mejores cada día tú y yo. Así que yo soy Número de Barrio, muchísimas gracias por haber escuchado esta pequeña capsulita, y nos vemos la próxima.